Muy bien, ahora sí. Estamos en el día 4 de nuestra unidad 10. Y en esta unidad 4 seguimos estudiando lo que estábamos hablando en la clase pasada, que era que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y precisamente ese concepto de cuerpo que usa Pablo para hablar de la iglesia es el que nosotros siempre deberíamos tener en cuenta. Yo creo que a veces nos olvidamos y por eso es que nos cuesta entender qué es lo que es la iglesia y lo confundimos con diferentes cosas, ¿no? Con un club, con una empresa, con diferentes situaciones de personas y nos olvidamos de esto. La semana pasada hablábamos que el Espíritu Santo es el don Espíritu Santo, que nos da a Dios. Es decir, no es cuando pedimos a Dios que nos dé su Espíritu Santo o cuando Él dice que nos da el Espíritu Santo, no tenemos que confundirlo como que nos da un poder para hacer cosas, que muchas veces pensamos en eso, ¿no? El Espíritu Santo vino para que yo pueda hacer tal cosa y pensamos en eso como una cosa sobrenatural y espectacular que tú de repente como Hulk te transformas y haces cosas que antes no podías hacer. Pero en realidad, si pensamos que el Espíritu Santo, como dice la Biblia, es una persona, ahí cambia nuestra forma de verlo, porque ahí ya no estamos hablando solamente de un poder que, por supuesto, el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros un montón de cosas. Por supuesto que podemos poner la mano sobre los enfermos y sanar, podemos compartir una palabra y esa persona puede ser transformada. De hecho, el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, claro que el Espíritu Santo produce cosas a través de nosotros, pero eso es porque Él vive en nosotros, no es un poder, ¿no? Que de hecho hay algunas, no sé si es los testigos de Jehová, ¿cierto? Que hablan del Espíritu Santo como un poder, o sea, como que tienes algo especial, una fuerza, hablan, ¿no? De una fuerza. Claro, exacto. Entonces hablan del Espíritu Santo como una fuerza, ¿no? Y la palabra dice que el Espíritu Santo es una persona, Jesús, Padre, Dios Padre, Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo. También decíamos que el Espíritu, este Espíritu Santo que vive en nosotros, esto estamos haciendo como un resumen, ¿no?, de la clase anterior, que el Espíritu Santo nos capacitaba para poder hacer cosas. Y obviamente ahí hacíamos la diferencia de la capacitación, no que habla de capacitación, podríamos decirlo, racional, ¿no? Que cuando nosotros vamos a aprender a una escuela una cosa, no está hablando de esa capacitación, sino del poder hacer algo y que produzca algo espiritual, ¿no? Un don espiritual, cuando hablamos de los dones, decíamos la semana pasada, que es esta manifestación del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, esa persona que vive en nosotros, es la que de repente se manifiesta a través de nosotros, llevándonos a hacer algo. Esa es la muestra que está el Espíritu Santo en nosotros. Después hablábamos también de que el Espíritu es que decide cuáles tareas y a quién le da cada diferentes tareas y los capacita. También decíamos que Dios pone a los miembros en el cuerpo en donde Él quiere, ¿cierto? Pablo usa esto de que si el oído dice ¿por qué soy oído? Y el ojo dice ¿pero por qué yo tengo que ser ojo? ¿No? Y no se comporta así el cuerpo en nosotros, sino que son cada uno cumpliendo una función específica. Así que bueno, de eso hablábamos la semana pasada y hoy, día 4, dice Pablo, escribió a la iglesia en Corinto. Y la iglesia la iglesia de Corinto es un cuerpo local de creyentes. Y les dice Pablo, vosotros sois pues el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso está en 1 Corintios 12. Así como su cuerpo físico, o sea, nos habla a nosotros, ¿no? Así como nuestro cuerpo físico necesita de todas sus partes para poder vivir una vida normal y saludable, así cada iglesia necesita de todos sus miembros para poder llevar una vida normal y saludable.
Ningún miembro puede decir que no necesita del otro. Separado de los demás miembros de la iglesia, no podrá experimentar la plenitud de vida de Dios que Dios quiere para usted. Cuando falta un miembro o no funciona ese miembro como Dios lo propuso, el resto del cuerpo se quedará sin experimentar la plenitud de vida que Dios propuso para la iglesia. Dios colocó a los miembros del cuerpo como Él quiso. Sí, Él le da a una persona la responsabilidad de ser ojo, por ejemplo, ¿no? Entre comillas. El Espíritu Santo es el que capacita a ese ojo para que pueda ver. Si la hace oído, el Espíritu Santo es que capacita para que ese oído pueda oír. Si la hace mano, el Espíritu Santo capacita para que funcione como tal. En el Nuevo Testamento leemos que el trabajo del Espíritu Santo es capacitar a cada persona para llevar a cabo la tarea que Dios le asignó en el cuerpo. No todas las personas pueden ser apóstol, profeta, maestros, pero cada uno tiene una función dada por Dios. Cada uno funciona donde Dios lo colocó en el cuerpo, de modo que el cuerpo entero funciona como una unidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces acá, en esto que estamos leyendo y el concepto que Pablo muchas veces recalca ahí en Corintios, que de hecho es largo, ¿no? Y como que lo profundiza y lo da vueltas bastante, queda desterrado esta idea de que uno puede ser cristiano sin tener contacto con otros cristianos, con otros hermanos. Uno no puede ser cristiano solo en su casa. Y como creo que alguna vez lo comenté también, que a mí me parece que hoy con la tecnología y todo, uno puede hacer casi todo en su casa, ¿no? O sea, lo que hace, por ejemplo, las reuniones de los domingos, ¿no? ¿Qué hacemos en las reuniones? Cantamos. Uno puede cantar en su casa también, puede poner música cristiana y cantar, ¿cierto? Puede uno orar en su casa, también lo puede hacer. Puede uno escuchar a alguien predicar, también pone un video ahí. Pueden hacer un montón de cosas. Pero hay algo que uno no puede hacer en su casa, que es compartir con otros cristianos. Más allá de la familia me refiero, por supuesto, ¿no? Eso es lo único que no se puede hacer solo. Sin embargo, es la muestra más importante que Dios nos da de que somos solamente una partecita del cuerpo y que necesitamos de otro para poder funcionar como Dios quiere que funcionemos, porque nos necesitamos unos con otros. De hecho, estaba estudiando estos días de cómo es que Dios le da la importancia a la compañía, ¿no? De las personas. Si al principio, cuando se habla en Génesis, que Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, eso no solamente se refería a que a veces lo centramos solo en el matrimonio, ¿no? Pero en realidad no es bueno que el hombre esté solo en ningún sentido. O sea, que no tenga alguien alrededor, algún amigo, alguien en quien aferrarse. En el libro de Eclesiastés dice que no es bueno, o sea, que mejores son dos que uno, porque si uno se cae, y esto podemos pensarlo de caerse en el sentido, podríamos decir, psicológico también, ¿no? Cuando una persona se cae en depresión, por ejemplo, que se usa mucho ese término, ¿no? Caer en depresión. Bueno, si alguien está en ese pozo, capaz que sale más fácil cuando tiene a alguien al lado que lo acompaña, ¿cierto? Entonces, hay un valor bien importante que Dios le da, que nosotros podemos observar en la palabra de Dios, a que Dios le da a cuando se une una persona con otra. Las oraciones de Jesús siempre fueron orientadas a la unidad de la gente, ¿cierto? Ora Jesús y llora por Jerusalén y dice, ¿cuántas veces lo quise juntar como la gallina junta sus polluelos y ustedes no quisieron? Que en otra oración dice, Padre, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno, ¿cierto? Siempre hablando de esto, de la unidad. Punto número 1, estamos en la página 218, dice, a continuación se indican algunas afirmaciones que tal vez habrá escuchado alguna vez. ¿Cuál principio de los que se indican en la columna de la derecha se pueden aplicar para ayudar a la persona a comprender cómo quiere Dios que funcione su iglesia? En algunos casos puede aplicarse más de un principio.
En la línea en blanco escriba el número del principio o principios. Entonces tenemos ahí dos columnas, una a la izquierda que se llama declaraciones y la otra principios a la derecha. En las declaraciones son cosas que a veces nosotros escuchamos decir a personas, que podemos llegar a escuchar en nuestra iglesia, algunos hermanos, o tal vez cosas que nosotros mismos hemos dicho o hemos pensado. No lo hemos dicho, pero está dando vuelta ahí esa idea en nuestra mente. Por el otro lado tenemos los principios bíblicos que nosotros observamos en la palabra de Dios y que podríamos aplicar para afirmar o para contradecir esa declaración. Entonces, en la fila de la izquierda, donde están las declaraciones, donde hay una línea al lado de la letra A, B, C, D, vamos a poner el número de un principio que está en la mano derecha. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Más o menos? Ok. Voy a leer, vamos a leer primero las declaraciones, todas, y después los principios, y después vamos viendo cuál puede aplicarse. Dice en las declaraciones, supongamos que escuchamos a alguien decir: yo opino que debemos revisar la lista de miembros de la iglesia y sacar allí a toda persona que no ha venido este año. Dice alguien por ahí, ¿no? Esa es una declaración que podemos a lo mejor escucharla, o nosotros mismos capaz que la escuchamos o la dijimos alguna vez. Otra declaración dice: Guillermo, ¿qué Guillermo será? ¿Frías? Esperemos que no. Se metió en problemas con la ley. Ojalá que no. Y por eso está en la cárcel. Uf. Por mí se puede morir allá, dice algún hermano en Cristo. En la letra C, otra declaración. A mí deberían haberme elegido presidente de los diáconos. Hace 42 años que asisto fielmente a esta iglesia. Otra declaración podríamos escuchar por ahí. Si no me nombran maestro de la clase de adultos, no volveré a esta iglesia, dice otra persona. Otra cosa que podemos haber escuchado por ahí: aun cuando los demás miembros piensen que Dios los está guiando a pedirme que sirva, a pedirme que sirva en ese puesto, creo que se equivocan. Nunca lo he hecho y sé que no sirvo para eso. No tengo los talentos necesarios, puede decir una persona, ¿no? Otra declaración puede ser: si estas 10 familias no pueden aceptar la decisión de la mayoría, peor para ellas. En esta iglesia la mayoría manda. Si no les gusta, pueden buscar otra iglesia. Y otra declaración, la última: Dios ya me ha dicho lo que es su voluntad para la iglesia. Por consiguiente, ustedes tienen que hacerme caso. Si no pueden concordar con lo que Dios me dijo, es porque les falta espiritualidad y están fuera de la voluntad de Dios. ¿Cierto? Esto todo podemos haberlo dicho, haberlo pensado o haberlo escuchado por ahí. Ahora veamos los principios que nosotros podemos observar en la palabra de Dios y después vamos a ver cuál puede aplicar en las declaraciones. Principio número 1, el Espíritu decide cuál tarea asigna a cada uno y lo capacita para que realice su obra. Otro principio es: el cuerpo es uno solo, compuesto por muchas partes. El principio número 3 dice: los miembros del cuerpo no deciden su propia función en el cuerpo. Otro principio: Dios pone a los miembros en el cuerpo como Él quiere. Otro: el cuerpo no está completo sin todos los miembros que Dios le ha dado. Principio número 6: cada miembro del cuerpo necesita de todos los demás. Principio número 7: el cuerpo debe funcionar como una unidad sin divisiones. 8: los miembros del cuerpo deben preocuparse unos por otros. Y 9: los miembros del cuerpo tienen diferentes tareas asignadas por Dios para el bien de todo el cuerpo. Todos estos principios lo hemos estado estudiando en estas dos clases, ¿sí? Cuando hablamos del cuerpo y lo sacamos de la palabra de Dios. Entonces ahora veamos cuál de estos se puede aplicar a las declaraciones que vimos. La declaración primera que decía: yo opino, dice un hermano, que deberíamos revisar la lista de miembros de la iglesia y sacar de allí a toda persona que no ha venido este año. ¿Qué les parece, en primer lugar, antes de aplicar el principio, qué les parece esa afirmación? ¿Está buena? ¿Está mala? ¿Por qué? ¿Por qué está mala? ¿Por qué va a expulsar a la gente de la iglesia de Cristo?
Bien, entonces busquemos a ver en los principios. Fíjense que el principio número 5 dice lo que estaba diciendo Fer también recién. El cuerpo no está completo sin todos los miembros que Dios le ha dado. El 8 dice, los miembros del cuerpo deben preocuparse unos por otros. Y fíjense el 6 también lo que dice. Cada miembro del cuerpo necesita de todos los demás. Así que ahí en la A pueden ser varios, no es que tiene que ser solo un número, pueden ser más principios en una sola letra. La declaración decía que había un hermano, yo opino que deberíamos sacar a todos los que no vienen a la iglesia en el fondo, eliminar, hacer una lista y los que no vienen a la iglesia, que no sacarlos de la lista de la iglesia. A toda persona que no ha venido este año, decía. Sí, pueden pasar muchas cosas, pero acá la cosa es no empezar a especular de por qué no viene el hermano, sino que la cosa es la persona que piensa así y que tiene esa declaración está bien o está mal de acuerdo a los principios que vamos. Eso es lo que estamos hablando. Ahora, podríamos pensar en esto también, que nosotros a través de todo este estudio hemos dicho que es el Espíritu Santo el que obra en las personas. Entonces puede ser que haya un hermano que no... Y nosotros decimos, hermano, porque no viene hace un año, entonces no sé si es mi hermano o mi primo. Pero es el Espíritu Santo el que está obrando en él, y si es que él se está alejando, eso es todo problema de él con Dios. Entonces no tenemos derecho nosotros a decirle sí o no. Yo le voy a contar una copucha. ¿A ustedes les gusta la copucha? Cuando nosotros llegamos a esta iglesia, nosotros, veníamos lamentablemente de un problema de otra, que nos invitaron a irnos, y yo vine a hablar con Matilde, y le dije, mire, nosotros somos cristianos, y vinimos el domingo, y nos gustaría congregarnos en este lugar, para tener un lugar para venir a escuchar la palabra de Dios los domingos, nada más. Yo no le conté que nosotros habíamos estudiado, ni nada. Simplemente le dije eso. Y Matilde me dijo algo muy, muy lindo, que obviamente se me grabó en el corazón, porque es precisamente hablando de este principio que me dijo, mira, nosotros no somos nadie para echar a alguien de la iglesia. Así que vengan cuando quieran, este es su lugar, este es un lugar para ustedes cuando quieran. Y esas palabras así tan simples, obviamente sanaron mucho nuestro corazón, porque nosotros veníamos bastante dolidos, digamos, ¿no? Y aplicando este principio precisamente, decir, ¿por qué nosotros tenemos derecho a hacer una lista y decir tú sí y tú no? Eso lo hace el Señor, si Él es el que arma el cuerpo y el que decide quién va en cada parte. Por ahí tenemos algunos miembros de nuestro cuerpo que no están trabajando todo el tiempo. No sé, pensemos por ejemplo en los anticuerpos, ¿no? Cuando viene una enfermedad, de repente atacan y nos ayudan para sanarnos. Pero por ahí no están trabajando todo el tiempo, ¿cierto? No los vemos todo el tiempo. Y a lo mejor que no viene hace un año, por ahí puede ser de eso, no sabemos. Pero como es el Espíritu de Dios el que trabaja en las personas, está bueno tener en cuenta eso. Entonces ahí en la A podría ser el 5, el 6, también el 8 podría aplicarse, como decía el pastor, también está bien. Ahí en la A puede ir 5, 6 y 8, lo que quieran. Si alguno de los otros principios lo quieren poner, también está bien. Vamos a la B. Guillermo, que ya dijimos que no era Frías, se metió en problemas con la ley y por eso está en la cárcel. Por mí se puede morir allí.
el 8, ¿no? El principio que dice los miembros del cuerpo deben preocuparse unos por otros. Pero hay una frase que alguien la dijo hace unos años, que a veces la iglesia es el único ejército que deja a sus soldados ahí caídos. Y pasa mucho esto, ¿no? Como que no, si hay alguien que hace algo malo, como que no queremos nada, no queremos tener nada que ver con esa persona. Ojalá que no nos pregunten si lo conocemos o no. Hay un amigo en Chile que una vez tuvo que ir a un campo. En Chile los lugares son muy no son planitos como acá, digamos, los campos ni nada, sino que es todo de subida, bajada. Y fue con una persona, tuvo un problema en su auto. Algo le pasó en la goma del auto y esta persona que lo andaba acompañando, este es un hermano de la iglesia al que le estoy contando, se mete en el auto a hacer algo y el auto se va para atrás y lo aplastó. Lo atropelló y esta persona murió. Este hermano de la iglesia tuvo que ir a la cárcel. Estuvo preso un tiempo, no me acuerdo cuánto, pero claro, eso frente a la sociedad, que un hermano de la iglesia esté preso, por más que lo que sabíamos la historia, sabíamos que él no había tenido nada que ver, ni fue intencional, fue un accidente, pero bueno, tuvo que pagar con la cárcel. Pero me acuerdo que después de eso, este hermano, gracias a Dios, siguió confiando en el Señor, en la cárcel empezó a predicar, a hablarle a otras personas, hizo como un pequeño ministerio, y después que salió de la cárcel seguía yendo, no sé si seguirá yendo hasta ahora, porque esto hace muchos años atrás, pero le llevaba cosas, le llevaba Biblias, y le llevaba hierba, y le llevaba galletas a sus ex compañeros que le había hablado del Señor. Entonces Dios usó eso, pero digo, cosas como esas que son a veces evidentes, que en este caso él no tuvo nada que ver, pero ¿qué pasa si de repente en nuestra iglesia, en nuestra congregación hubiera alguien que sí hace algo malo y queda expuesto delante de toda la sociedad? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Sería como esto de decir, no, yo no tengo nada que ver, ojalá que, bueno, lo llevaron a la cárcel? Porque claro, cuando pasan cosas así, está bien que las personas paguen lo que hicieron, ¿cierto? O sea, por algo están las leyes y hay que cumplirlas, y cuando alguien va en contra de la ley tiene que pagar de acuerdo a lo que la sociedad ya estableció como justicia, ¿cierto? Y nosotros no es que no tenemos que oponer a eso porque sea mi hermano en Cristo, ay no, que no se lo lleven. No, lamentablemente si hizo algo que va contra la ley, se lo van a llevar. Ahora, ¿eso significa que yo tengo que olvidarlo? Esa es la cosa. Yo hago como que no lo conozco y ojalá que se quede allá y que haga, ya no me interesa. Ese es el tema. Entonces, ahí en la B, podríamos poner el 8, ¿no? El principio número 8 que dice, los miembros del cuerpo deben preocuparse unos por otros. En este caso, por ahí, en el caso extremo del ejemplo de la cárcel, pero ha pasado con un montón de pastores que han tenido situaciones, no sé, de infidelidad, y sus casos han sido públicos, y uno, por cuidar el testimonio, o porque, claro, nos meten a todos en la misma bolsa, también la iglesia da espalda. Exacto. Cuando Sí. un hermano que cae como por un lugar Hace unos años, bueno, en Chile lo vi varias veces, ¿no? Tengo muchos conocidos en muchas iglesias, por eso siempre hablo así en general. Pero a veces cuando quedaba, por ejemplo, alguna chica adolescente y quedaba embarazada, no sé si alguna vez lo vieron en algunas congregaciones, pero se la dejaba de lado completamente. Alguna chica de la congregación me refiero, a veces 14, 15, 16, 17 años, etcétera, que no estaba casada y esas cosas pasan, ¿no? O sea, pasan como dice el dicho, en las mejores familias. Y se la dejaba de lado. Y a algunas incluso se les prohibía ir a la iglesia o se les prohibía servir. Está bien, o sea, tú no puedes estar como ejemplo, ¿no? En la escuela dominical enseñándole a los otros niños, pero una cosa es esa, decir eso, y otra cosa es decirle, no vayas a la iglesia. Te prohibimos que vayas a la iglesia 2 meses, 3 meses.
Y eso, O por ahí insinuar a la gente que no tengan en cuenta, exacto. que no. No se junten con esa chusma. Claro, Humanamente siempre se tiende a juzgar, sí, sea que hizo algo o que fue por injusticia, ¿no? Que les ha pasado muchas veces. Y decir, bueno, si está en la cárcel, pero algo es. exacto. Y a murmurar. Y a murmurar, porque aparte de que uno lo deja excluido, Si te podría pensar en el tiempo de Pablo, que Pablo pasó casi todo su ministerio preso, yo a veces puedo pensar, yo digo, los cristianos de esa época, a pesar de que Pablo estaba ahí, escribiendo las cartas, y eso, lo pasó con el hermano Sábado perdido, yo digo, los cristianos vivirían algo así, pensarían, a veces puedo pensar, ¿lo juzgarían? Bueno, si está preso, algo de hecho. Claro, y capaz. Y capaz que está en justamente, y en otro lugar. Eso lo maneja mucho el pensamiento de la sociedad. Yo creo que el cálculo, Mateo, por ejemplo, cuando usaba tinteo de verdad. Sin embargo, la gente lo jugaba por lo que había hecho antes. Claro, Filemón, que también después se lo vuelve a mandar lo mandan de vuelta. Onésimo, pero... Se había mandado una macana, era joven, y después Pablo lo restauró y dice, lo mando otra vez, y algo todavía te debe, Exacto. La declaración C dice esta persona, a mí deberían haberme elegido presidente de los diáconos. Hace 42 años que asisto fielmente a esta iglesia. ¿Qué principios se le aplicaría a este personaje? El 3 porque los miembros del cuerpo no deciden su propia función en el cuerpo, ¿cierto? Y el 4 dice, Dios pone a los miembros en el cuerpo como Él quiere. Así que podría ser el 3 y el 4. No sé si hay alguno más por ahí. ¿Ustedes ven que podría aplicarse también a eso? Claro, esto es común también, ¿no? Que de repente gente se siente con derecho. Yo tengo el derecho, yo me gané el derecho a que me llamen, a que me digan esto, a que me pidan, no permiso, sino que me pidan mi opinión, ¿cierto? Yo tengo derecho porque tengo derecho. Y claro, y produce división, produce un montón de cosas, pero el principio que no se entiende es eso, ¿no? De que en primer lugar cada uno de nosotros no decidimos dónde trabajar, lo decide el Señor, y que Él es el que pone en el cuerpo como Él quiere. Principio número 4. En el D, en las declaraciones, la letra D dice, si no me nombran maestro de la clase de adultos, no volveré a esta iglesia. Eso también lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Gente que se acerca, maestro del entre paréntesis, jueves, maestro de los jueves. Claro, los maestros, entre comillas, puede ser maestro, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? De gente que está buscando una plataforma. Yo, cuando empezamos a trabajar acá en el Ministerio de Alabanza y empezamos a trabajar con los hermanos, una vez dije algo que por ahí, no sé si a alguno le pareció un poco fuerte, pero les decía, si es que alguno de nosotros pretende que esta plataforma sea para que cante, para que exponga su talento a los demás y quiere que los demás lo admiren, para eso mejor hágase un grupo afuera y vaya a cantar a Cardimar, a cualquier lugar donde te aplaudan, si es que eso es lo que andas buscando. Porque a veces vemos la iglesia como eso, ¿no? Como una plataforma de a ver cómo tengo yo visibilidad. ¿Cómo puedo hacer yo? Bueno, acá estoy en la iglesia, entonces tengo un talento y quiero que los demás me miren, genial. Y si no me dan esa plataforma, claro, yo me enojo y voy a otro lugar.
donde sí puedan aprovecharme, entre comillas. Eso pasa mucho, sobre todo en la parte de la música, pero a veces pasa también en la parte de los predicadores y todo eso. Gente que le gusta, o que le gusta mandar. Entonces, no, a mí déjenme acá, yo trabajo con los jóvenes. Y llega con esa intención. Y de hecho, a veces ni siquiera tienen vergüenza de presentarse así, con esa carta, ¿no? Es decir, yo vengo acá porque quiero trabajar con este grupo, quiero estar a cargo de tal grupo, ¿no? Así es que ahí podríamos, en el D, podríamos aplicar ¿qué principio? El 1, que dice el Espíritu decide cuál tarea asigna a cada uno y lo capacita. Es el Espíritu que nos capacita para que realice su obra. Así que podría ser el 1. El 3 también dijeron que el 3 dice los miembros del cuerpo no deciden su propia función en el cuerpo. Si hay alguno más, podemos añadirlo también, pero el 1 y el 3 me parece que son apropiados para eso. Bien, la letra E dice, aun cuando los demás miembros piensen que Dios los está guiando a pedirme que sirva en un puesto, en ese puesto, creo que se equivocan. Nunca lo he hecho. Esto es como la parte más importante de esta declaración, ¿no? La persona dice, no, todos me están diciendo que haga esto, pero creo que están equivocados. Yo nunca lo he hecho y sé que no sirvo para eso. No tengo los talentos necesarios. El principio número 1 podría estar ahí, ¿no? En la E. Nunca lo he hecho, dice esta persona, y sé que no sirvo para hacerlo. No tengo talentos. Sí, el principio número 1. ¿Qué otro podría ser? ¿Algún otro no? Los miembros del cuerpo tienen diferentes tareas asignadas por Dios para el bien de todo el cuerpo. Sí, también podría ser el 9. Añadirle ahí, por supuesto. Y en la última declaración, dice, Dios ya me ha dicho lo que es su voluntad para esta iglesia. Ah, la F no lo dije, perdón. La F, si esas 10 familias no pueden aceptar la decisión de la mayoría, peor para ellas. En esta iglesia la mayoría manda. Si no les gusta, se pueden buscar otra iglesia. Amén. Claro, esto se ve mucho en las iglesias que tienen, por ejemplo, asambleas y grupos que deciden la mayoría de las cosas, ¿no? Que está bien, o sea, es algo bíblico incluso, pero no caer en esto de que se hace, o que se dice a veces en la política, de que el pueblo siempre tiene la razón, ¿no? Entonces, como que la mayoría... Lo que vota la mayoría, eso es lo que hay que hacer y eso es lo razonable. ¿Por qué podríamos decir eso? Que no siempre la mayoría tiene razón, no siempre la democracia en la iglesia se puede aplicar en todos los casos. ¿Qué argumento podríamos tener para decir? O decimos que sí, que está bien, que todos... ¿No? ¿Pero por qué no? ¿Cómo? Uh-huh. Y todos tenemos que respetar la capacitación de uno. Vamos a ver si tenemos un plan, una persona piensa X y otra Y. No vamos a invitar a todos a dialogar por X. Podemos escuchar y las personas más capacitadas tomamos la decisión. Porque si no es un enfrentamiento entre nosotros. Ajá. ¿Quién más puede tener alguna otra razón de por qué no siempre la democracia se puede aplicar en todos los aspectos de la vida de la iglesia? Porque
O sea que la mayoría sí se puede equivocar. Claro que se puede equivocar. Y de hecho es lo que muchas veces se le cuestiona a la democracia, ¿no? A la democracia civil, me refiero a los países cuando votan. No es que siempre tienen la razón porque sea mayoría. Ese es el sistema que inventamos como mejor sistema para elegir a nuestros representantes, pero el tema es que las mayorías, las masas, como dice Freud, el padre del psicoanálisis, las masas, habla de la mayoría de la gente, son influenciables también. Entonces, claro, yo armo, por ejemplo, yo vengo acá y les cuento un plan y lo adorno y trato de hacerlo y lo presento lindo para que todos ustedes estén de acuerdo. Entonces después decimos, pero si todos estábamos de acuerdo, así que seguramente es bueno. Y no, capaz que yo era un estafador que simplemente lo hice ver lindo para que todos opinen eso, pero no era lo correcto. Entonces por eso es que nunca podemos pensar de que porque todos voten algo o todos opinen algo sobre una situación, tiene la razón. Porque ahí estaríamos también cayendo en esto del humanismo, ¿no? De creer que nosotros, porque somos humanos, y si todos nos ponemos de acuerdo, tenemos la razón, cuando en realidad lo que dice el pastor es, tenemos que centrar nuestro pensamiento en lo que Dios dice. Entonces ahí sí, nosotros todos los demás buscamos a Dios, como decía el libro en otros días, en otras lecciones, todos buscamos a Dios y se supone que en algún momento sí vamos a estar de acuerdo, pero no es que porque estemos de acuerdo tenemos la razón porque nuestra razón viene de Dios, la encontramos en Él, ¿sí? Exacto. Exactamente. Ahora sí, llegamos a la letra G. Dice, en la F, ¿qué pusimos? El 7, ¿no? El cuerpo debe funcionar como una unidad sin divisiones. Entonces, cuando decimos, mira, si esas 10 familias no están de acuerdo, entonces que se vayan. No, busquemos la unidad. ¿Por qué no están de acuerdo? Bueno, como decía el libro en días anteriores, tenemos que orar para que Dios traiga, ¿cierto?, esa comunión. Y por ahí, si hay dos posturas sobre algo, que Dios nos dé el entendimiento para que lleguemos a una sola, a un solo pensamiento, por así decirlo, ¿no? A un entendimiento, por lo menos. La letra G, ahora sí. Dios ya me ha dicho, dice una persona, lo que es su voluntad para esta iglesia. Por consiguiente, ustedes tienen que hacerme caso. Y si no pueden concordar con lo que Dios me dijo, es porque les falta espiritualidad y están fuera de la voluntad de Dios. Esta declaración es una de las más populares hoy en día. Ustedes si ven muchos videos de congregaciones y predicaciones de hoy, tratan de esto, de forma solapada, por supuesto, no dicho así tan explícitamente como lo leí, pero en el fondo es, si usted no está de acuerdo conmigo, entonces ustedes están mal espiritualmente. Yo estoy en un nivel superior, ¿no? ¿Qué principio podríamos aplicar acá? A ver. El 2 dice, el cuerpo es uno solo, compuesto por muchas partes. Así que ese podría ir ahí. El 5 dice, el cuerpo no está completo sin todos los miembros que Dios le ha dado. También podría aplicarse ahí. El 6 dice, cada miembro del cuerpo necesita de todos los demás. Entonces no existe esto de que ustedes háganme caso porque Dios me dijo. Eso de Dios me dijo es una palabra que una frase que está muy, como decía, muy usada, muy mal usada, porque muchas veces se usa para manipular. Porque cuando se para un predicador y dice, Dios me dijo, pareciera que ahí es impune, ¿no?
puede decir lo que quiera y porque Dios le dijo nadie lo puede cuestionar. Y nosotros tenemos la palabra de Dios. A veces esto de juzgar hay que separarlo, porque también hay una palabra que no me acuerdo ahora en qué libro está, pero decía que habían unos creyentes que eran más, ¿cómo dice la palabra? Eran más nobles, esa palabra usa la Biblia, porque juzgaban de acuerdo a la palabra todo lo que le traían de afuera. Es decir, juzgar no está mal si es que yo lo hago con la palabra de Dios. El tema es que a veces yo juzgo de acuerdo a lo que yo pienso. Entonces, yo ahí me pongo yo como juez y yo dicto si lo que está diciendo o haciendo la otra persona está bueno o está malo. Es diferente cuando yo digo, no, mira, la palabra de Dios dice esto, ¿no? Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Ahí cambia completamente porque yo ya no me pongo como juez. Pongo a Dios como juez y yo lo único que estoy diciendo es repitiendo su palabra, nada más. Así que estaba hablando de esto precisamente por esto de que Dios me dijo, ¿no? Dios me dijo que hagamos esto y pareciera que eso es palabra que no se puede, nadie la puede cuestionar y no es así. Siempre se puede cuestionar una palabra humana porque si la palabra de Dios lo fundamenta, no tiene por qué tener miedo el que lo dice esa palabra a que se compruebe con la palabra de Dios, que se argumente con la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, seguimos. Página 219, hay unas pautas para el cuerpo de Cristo, dice acá. Son pautas divinas, es decir, podemos nosotros una especie de filtro para poder aplicar en principios y en declaraciones que vimos anteriormente. En primer lugar, la número 1 que tenemos que tener en cuenta es que Jesús es la cabeza del cuerpo. Y el cuerpo siempre debe tener su centro en Cristo, ¿sí? En Cristo, en su palabra. Ese tiene que ser como nuestro primer filtro para cualquier cosa. La pauta número 2 es que Dios espera que el cuerpo mantenga la unidad de corazón. O sea, que la unidad sea verdadera, quiere decir, ¿no? Que no sea de labios para afuera nomás, sino que haya unidad de verdad. Entonces, ¿por qué hablamos de este principio o de esta pauta? Porque a veces existe esto de la división, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una diferencia de opinión con un hermano, ¿cuánto estoy dispuesto yo a ceder en pos de la unidad? ¿Y cuánto yo me aferro a mi postura? Y no me importa si el otro se enoja o que haga lo que quiera, porque yo creo que tengo yo la razón. Pasa mucho eso, ¿no? Que incluso uno puede tener la razón de acuerdo a la Biblia y si va con una tercera persona y que ve el conflicto y te dice, sí, en realidad tienes razón. Pero aún así, ¿cuántos somos capaces de decir, ok, dejémoslo acá, lo importante es que no nos separemos, no nos dividamos, ¿sí? Yo no permitir que en mi hermano crezca algo malo, algún resentimiento, alguna pared que nos dificulte estar unidos. Es difícil, obviamente, ¿no? Porque sobre todo cuando uno piensa que tiene razón, porque dice, no, pero si el otro es el que tiene que darse cuenta que yo tengo razón. ¿Cierto? No peleemos más, ven a pedirme perdón. Y pasa mucho eso, pero bueno, pero siempre el Evangelio es bastante desafiante en ese sentido. Porque aunque tengas razón, de hecho Jesús tenía razón en todo lo que dijo y fue a la cruz y murió por nosotros, ¿cierto? En la pauta número 3, debe prevalecer el amor, así como se describe en 1 Corintios 13. Los miembros del cuerpo deben amarse unos a otros como a sí mismos. Entonces la pauta número 1 es que Jesús es la cabeza del cuerpo, que todo tenemos que filtrarlo por medio de Él y de su palabra. 2, que Dios espera que el cuerpo tenga la unidad, que tenga una unidad de verdad, de corazón. Y el 3, que en nosotros debe prevalecer el amor. Vamos al punto número 2, dice, en la lista de la página anterior, que leímos las declaraciones, los principios, subraye o trace un círculo alrededor de las palabras clave que podrían ayudarlo a recordar estas pautas. Bueno, eso después lo pueden hacer, pero seguimos donde dice, más abajito, la A, que era la declaración primera que leímos, decía esta persona,
yo opino que debemos revisar la lista de miembros y sacar de allí a toda persona que no ha venido este año. La primera pregunta, dice el autor con respecto a esta declaración, dice, la primera pregunta que una iglesia debe hacerse es, ¿son estas personas miembros del cuerpo de Cristo? ¿Son creyentes? Si Dios la añadió al cuerpo, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 12, es porque Él las quiere allí. ¿Tiene usted derecho a eliminarlas? Ya dijimos que no. Una iglesia necesita de todos los miembros que Dios le ha dado a su cuerpo, como hablábamos en los principios 5 y 6. La iglesia debe orar y pedir a Dios que le muestre cómo hacer volver a esas personas al compañerismo activo. Y acá yo quería hacer una aclaración, que en las iglesias pasa mucho esto de que a veces hay personas que se van rotando de iglesias, ¿no? Tiene como ese deporte de ir pasando un tiempito en una iglesia, después por cualquier cosita van a otra, después unos meses más ven algo que no les gusta o lo que sea, se van a otra. Bueno, esas personas lamentablemente no se pueden considerar como miembros de una iglesia específica, porque ellos no se comportan de esa manera, ¿cierto? Entonces, obviamente que no estamos hablando acá de sacarlas, pero sí de hacer una lista y excluirlas, sino que estoy hablando de nosotros pensar en esas personas como que no, ellos no se sienten parte tampoco de este lugar. Y pasa eso, o sea, pasa de que hay personas que viven de esa manera, ¿no? Son nuestros hermanos en Cristo, pero en la iglesia local donde nos congregamos, ellos no están activando ahí, por lo tanto, obviamente que no es difícil ir a pedirles, por ejemplo, opinión sobre algo, si en realidad no están comprometidos ahí y están en un lugar y después a los 2 o 3 meses están en otro, y después, algunos se dan la vuelta y después 2 o 3 años vuelven porque ya hicieron todo el recorrido. Y eso pasa mucho. Y bueno, hay que tener en cuenta que son nuestros hermanos también, los amamos, pero no están comprometidos en la iglesia local, como decimos, ¿no? La B, la declaración B, que dice, Guillermo se metió en problemas con la ley y por eso está en la cárcel. Por mí puede morirse allí. Dice el autor con respecto a esta declaración, cuando un miembro sufre, todos sufren, incluso cuando el sufrimiento es consecuencia del pecado. A los miembros del cuerpo de Cristo se les ordena amarse. Lea 1 Corintios 13 para ver cómo el amor respondería en el cuerpo. Hay que mostrar amor por todos y cada uno de los miembros. Por eso sería ahí el principio número 8. Lamentablemente esto sí ha pasado, ¿no? Incluso me ha tocado ver, conocer testimonios de iglesias donde cuando ha habido algún problema dentro de hermanos, dentro de la comunidad de la iglesia, para que el problema no se sepa, para que no se expanda, se ha apartado a las personas, como dijimos hoy, no, que se vaya, no lo queremos acá, pero a veces incluso se ha llegado a apartar a las víctimas, ¿no? No, que no vengan más, no vayas a la iglesia, para que no se sepa, para que no se enteren los demás miembros de la iglesia, o para que no se entere la ciudad. Y esas cosas pasan, o sea, son lamentables, pero pasan a veces en las iglesias. En vez de acompañar al que, como dice ahí el autor, aunque sea producto de una, ¿cómo decía? Aunque sea una consecuencia del pecado, tenemos que estar ahí. Y más si es que hay, dentro de eso hay alguna víctima, es decir, otro tercero, otro hermano ha sido dañado. Sí, hay muchos ejemplos, pero eso pasa mucho. La pregunta número 3 dice, bueno, si nosotros subrayáramos, eso después lo pueden hacer en su casa, para ayudarnos a recordar cómo funciona correctamente el cuerpo de Cristo. En la C dice,
la declaración, a mí deberían haberme elegido de diácono, hace 42 años que estoy en esta iglesia. Dice el autor, esto puede ser un deseo egoísta, porque servimos en la iglesia según Dios nos asigna. El principio 3 y 4. Nosotros no seleccionamos nuestra función. Si Dios quiere que sirva en cierta capacidad en particular, la cabeza, que es Jesucristo, puede hacer que el resto del cuerpo lo reconozcan. Y esto yo estaba pensando en estos días que estábamos hablando tanto de fútbol y demás, cómo hacen los entrenadores, ¿no? Los directores técnicos, que de repente ponen a uno y después a ese lo sacan. Y a veces ese sale enojado porque no quiere salir del juego, quiere seguir participando. Pero se supone que hay una mente que está viendo todo el contexto y tiene a otro elemento, ¿cierto?, para poner en ese lugar. Entonces, a veces también tenemos que pensar en esto cuando nosotros decimos, no, pues yo tengo derecho a estar ahí porque me gané el derecho, porque llevo tantos años, o porque estudié, ¿no? Yo estudié en el instituto, o hice ¿cómo se llama el cosa que hacen? ¿En los miércoles? El discipulado, las cosas esas. IRT, iba a decir, nada que ver. Claro, yo lo hice los 4 años, tengo un carnet que dice que soy pastor, entonces yo merezco que me pongan a cargo de este grupo o lo que sea. Y en realidad es el Señor, ¿no? El director técnico que va poniendo a cada uno en su lugar. La D dice, si no me nombran maestro de la clase de adultos, no volveré a esta iglesia. La iglesia necesita ser sensible a lo que otros perciben que Dios les dirige a hacer. Los principios 1 y 3 llaman la atención al hecho de que Dios es quien decide dónde funcionar cada uno del cuerpo. Confíe en que Él le guiará al cuerpo a saberlo. El comité de nominaciones debe orar mucho para discernir la voluntad de Dios. Tanto el individuo como la iglesia deben buscar cuidadosamente la voluntad de Dios y confiar en que Él hará saber claramente. Y esto lo decimos porque, claro, por ahí puede ser que haya alguien que sí realmente está capacitado para hacer algo, y por algunas cosas que a veces pasan también, no, nuestros estatutos de nuestra congregación dice que tiene que tener tantos requisitos y demás, y a veces por eso no podemos estar perdiendo de la bendición de que hay alguien que está capacitado, que Dios lo trajo, no sé, supongamos de un misionero, por ejemplo, y que no lo estamos usando esa herramienta simplemente porque nosotros estamos tan amarrados en nuestra idea de nuestros principios de nuestra congregación o nuestras reglas, ¿cierto? Y por ahí nos estamos perdiendo de eso. Entonces también, por el otro lado, buscar la dirección de Dios, que Él sea el que nos guíe. Que no haya un reglamento estricto que se aplique siempre en todos los casos de la misma manera, porque el Señor no tiene esas cosas, esas estructuras tan rígidas. Vamos al otro lado. Ya para ir avanzando, el 220 sería la página, la letra E, dice, aun cuando los demás miembros piensen que Dios los está guiando a pedirme que sirva en este puesto, dice una persona, creo que se equivocan, nunca lo he hecho y sé que no sirvo para esto, no tengo tantos talentos. Dice el autor, uno de los problemas que enfrentamos en el cuerpo es que muy pocas veces vemos a Dios obrando, vemos solamente a la gente. Yo trato de ver, dice el autor ahí, a Dios trabajando en su pueblo. El principio 1 enseña que el Espíritu Santo capacitará a las personas para realizar cualquier tarea que Dios les haya asignado, simplemente porque no lo ha hecho antes o porque piensa que no tiene la habilidad apropiada, no significa necesariamente que Dios no lo esté asignando a esa tarea. Moisés presentó varias objeciones similares cuando Dios lo llamó desde la zarza que ardía. Tome en serio cuando el cuerpo percibe algo como la voluntad de Dios y confíe en que Dios lo guiará. Esté dispuesto a responder a Dios. Sirva con todo su corazón, como para el Señor. Ese puesto en la iglesia puede llegar a ser un lugar más emocionante de actividad de Dios. No lo haga solo por llenar un cargo, hágalo como para el Señor. ¿Sería una tarea especial asignada por Dios enseñar a un grupo de jovencitos rebeldes? Dice el autor, poco después, cuenta acá una experiencia, ¿no? Poco después que empecé a enseñar a jovencitos en una iglesia en California, 23 adolescentes con chaqueta de cuero entraron y se sentaron en la última banca del templo. Ninguno era creyente. Dios me puso en medio de ese grupo de jóvenes con tremendos conflictos.
Antes de 3 meses, 22 de los 23 jóvenes habían llegado a conocer al Señor. Sus vidas cambiaron, desbarataron una pandilla que se llamaba Los Intocables. El vecindario en el que vivían estaba plagado de delincuencia. Cuando Dios trajo a estos 22 jóvenes a la fe salvadora de Cristo, la delincuencia se redujo considerablemente en esa zona. Dios puede mostrarse en cualquier lugar de la vida de la iglesia donde usted esté dispuesto a dejarle que Él lo coloque. Pídale a Dios que llene con su presencia ese puesto y ese lugar en la vida de la iglesia. Usted podría llegar a ser el instrumento que Dios usará para revitalizar la iglesia. Y acá yo ponía una nota cuando hablamos de esto, de que hay personas que piensan que no, nunca lo he hecho, no sirvo para eso. Que en ese caso uno tiene que definir, la persona que dice eso tiene que definir bien y honestamente sus argumentos. Porque una cosa es ¿de verdad crees que no puedes hacerlo? Si es así, si de verdad crees eso, Dios te puede capacitar, ya lo hemos visto, ¿no? En la palabra. Y la otra cosa es si es que hay otro motivo por el cual yo no quiero hacerlo. Porque a veces lo que hacemos es dar excusas, pero que nosotros sabemos interiormente que en realidad tenemos otra cosa detrás, pero no la queremos decir. Una porque no sabemos cómo decirlo y otra porque al decirlo hasta se escucha feo a veces. ¿Sí? Se escucha poco espiritual. ¿Tenemos otra razón? Puede ser un montón de motivos. No quiero gastar mi tiempo en esto. Sinceramente no me interesa, me aburre, lo que sea. ¿Cierto? Pero a veces eso lo usamos como, no, yo no sé, a mí déjeme acá nomás, yo no sirvo para esto. Pero es la excusa de otra cosa que hay detrás. Pero como el Señor conoce el corazón, por eso es importante que uno al final siempre le rinda cuentas a Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Claro, si viene alguien a decirme, hey, ¿puedes hacer esto? Yo le puedo dar esta excusa, ¿no? No, sabe que no puedo porque es justo, pero ese justo en realidad es la excusa para que lo que está debajo no salga, ¿no? Pero bueno, estaría bueno eso, que nosotros podamos hacerlo honestamente delante de Dios, buscar la razón, y si es que es realmente la razón, la primera, de decir, no quiero hacer esto porque no lo sé hacer, y ahí tenemos que encomendarnos nomás en la mano de Dios, decirle, Señor, mira, siento que tengo que hacer esto, no lo sé hacer, pero ya sé por tu palabra que tú me puedes ayudar para aprenderlo, ¿cierto? Me puedes capacitar. Y bueno, en la pregunta 4 dice qué cosas subrayó que pudieran ayudarlo. Eso, como les digo, déjenlo para hacerlo en la casa, después van subrayando atrás y pueden ponerlo ahí. Y la F dice, si estas 10 familias, de lo que estuvimos hablando, ¿no? Si estas 10 familias no pueden aceptar la decisión de la mayoría, decía una persona, peor para ella. En esta iglesia la mayoría manda. Si no les gusta, se pueden buscar otra iglesia. La iglesia funciona por el mandato de la cabeza, que es Jesucristo. Con frecuencia nos contentamos con la decisión de la mayoría porque no queremos esperar hasta que la cabeza haya tenido tiempo para convencer al cuerpo entero acerca de su voluntad. Si estamos listos para sacrificar la unidad del cuerpo para que la mayoría pueda salirse con la suya, no estamos tomando seriamente 1 Corintios 12:25. ¿Qué dice 1 Corintios 12:25? A ver, ¿alguno lo tiene por ahí? Si no, lo busco yo. 1 Corintios 12:25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen unos por otros. En Juan dice, ¿no oró Jesús en Juan 17 por la unidad de los suyos para que el mundo creyera en él? Dice ahí al ladito está Juan 17 del 20 al 21, ¿no? Que Jesús oraba y decía, más no ruego solamente por estos, decía Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Debemos tener un deseo similar por la unidad. Hay que darle a la cabeza, Jesús, tiempo para convencer.
Cuando Él lleve a todo el cuerpo a comprender su voluntad, será el tiempo preciso para proceder. Cada miembro es precioso para Dios. Y la última de las declaraciones que decía, Dios ya me ha dicho lo que es su voluntad para esta iglesia, por consiguiente, ustedes, nosotros le decimos a otra persona, ustedes tienen que hacerme caso. Si no pueden concordar con lo que Dios me dijo es porque les falta espiritualidad y están fuera de la voluntad de Dios. Los principios 2, 5 y 6 se aplican aquí. A veces cuando el ojo empieza a ver, tiene la tendencia a decir, mano, ¿no ves lo que yo estoy viendo? Te falta espiritualidad entonces. La pobre mano responde, no puedo ver porque yo no soy mano. El ojo se ha olvidado que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El Espíritu del Señor se manifiesta en cada persona. ¿Cómo es eso? Para el bien común. Cuando el ojo ve, no es que solo para que el ojo se alegre y pueda ver, no es solo para eso. Y decir, alabo a Dios por el don de la vista, quisiera hacer todo el resto de cosas también. No, su vista es para el cuerpo. Todo el resto del cuerpo depende de que el ojo les diga lo que ve. ¿Sí se entiende eso o está medio enredado? ¿Se entiende, no? Claro, el ojo ve, pero ve para todo el cuerpo, ¿cierto? Y por eso mismo que no puede pretender que todos los demás hagan su función. Como ilustré en la parábola, dice el autor, de la vía férrea, en el día 1, el ojo pocas veces verá el cuadro completo de lo que Dios quiere para su iglesia. ¿Se acuerdan de esa historia que contaba lo hacía como ejemplo, ¿no? Claro, que hay una persona que está en una vía férrea, ¿cierto? Y ve que el tren viene a una distancia o no lo ve, pero el oído sí, porque escucha, ¿cierto? El cuerpo siente las vibraciones, el oído escucha que viene la máquina andando. Entonces, claro, el ojo puede decir, no pasa nada, acá tranqui nomás, pero el oído sí está avisando, ¿cierto? Hablaba de eso. Entonces dice, el ojo pocas veces verá el cuadro completo de lo que Dios quiere para su iglesia. El cuerpo necesita de cada uno de los miembros. Cuando todos contribuyen con lo que cada uno percibe, entonces el cuerpo, como un todo, llega a conocer perfectamente la voluntad de Dios. Ningún individuo puede conocer toda la voluntad de Dios para esa iglesia. Se comprende totalmente la voluntad de Dios cuando se escucha a los diferentes miembros del cuerpo expresando lo que están experimentando en la vida de ese cuerpo. Tal vez yo exprese con corazón sincero lo que percibo que Dios me está diciendo, pero no debo dar por sentado que sé toda la voluntad de Dios para la iglesia. Digo lo que percibo, pero también escucho lo que otros tienen que decir. A menudo, dice el autor, encuentro que la voluntad de Dios es una mezcla de lo que yo percibo que me está diciendo a mí y lo que otros miembros dicen percibir que les está diciendo a ellos. Ni yo ni ellos sabíamos individualmente toda la voluntad de Dios. En otras ocasiones descubrimos que Dios quería que todos hiciéramos ciertos ajustes, pero que todavía no era el tiempo apropiado para empezar. Cuando Dios hace que todo el cuerpo funcione en unidad, entonces sabemos que es el tiempo. Lo que cada persona percibe como la voluntad de Dios no necesariamente será incorrecto, sino simplemente incompleto. Cada uno necesita prestar atención a lo que Dios le dice a los demás. Ahí está, ¿no? O sea, puede ser que Dios nos esté hablando, pero no es eso único que Dios nos está hablando a nosotros, lo que Dios quiere hacer. Tenemos que escuchar a los demás. Y a veces podemos estar nosotros en un pensamiento y los demás también, pero tal vez no es el tiempo de actuar, ¿no? Bueno, el 5 habla también de repasar lo que subrayamos en la lista anterior, el punto número 5. Y el 6 dice que escribamos ahí de memoria el versículo de esta semana. Y con eso terminamos. Por hoy, el día número, ¿cuánto era? 4, ¿no? 4 de la unidad 10. Así que bueno,